Buenos días, que Dios bendiga a sus familias en este domingo, un fin de semana más en nuestras casas, rodeados de muchas noticias que no nos alegran, este, pero este es tiempo para atreverse a creer en Dios, a creerle a Dios. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 11, verso 9 y 10 dice así: Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eh, Aquí hay tres verbos que están en imperativo en tiempo presente. Significa que estas tres cosas las tenemos que hacer. Es una orden, es un imperativo, es urgente y tenemos que hacerlo de constante, sin desmayar, sin cansarnos, sin fatigarnos. Dice pedir. Usted y yo tenemos que aprender a pedir, hacerlo constante, sabiendo lo que estamos pidiendo. Dice que si pedimos, se nos dará. Entonces, cuando usted pide, es porque está anhelando que Dios le dé algo, algo que usted está necesitando, algo que usted quiere, algo que tiene un objetivo. Luego dice buscar. Significa que también tiene que haber un esfuerzo. Le pides a Dios algo y tienes que esforzarte en eso. Tienes que poner fuerza, tienes que poner energía en aquello que le has pedido a Dios. Y estar atento, estar observando, estar mirando los cambios, los tiempos. ¿Qué ocurre? Porque dice, buscad y hallaréis. Hay una acción, el buscar. Luego dice, llamad y se os abrirá. Esto habla de insistencia. Incluso muchas veces este llamado podría ser que no sea en el momento adecuado, que no sea en el momento propicio. Tenemos que llamar constantemente. Y de hecho la palabra da un ejemplo de una mujer viuda que pide justicia y que importuna a aquel juez injusto. Ahora, Dios nos reta a que nosotros insistamos, incluso importunemos en momentos que uno diría, bueno, pero es que Dios en este momento está atendiendo unas situaciones importantísimas. Importunemos. Eso es lo que dice la palabra. Debemos insistir. Y leo de nuevo, dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que pide, ¿qué le ocurre? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Qué promesa más hermosa. Hay un pasaje en la palabra de Dios cuando nos habla de un hombre que se llama Bartimeo. Dice que Bartimeo era un hombre que había sido ciego de nacimiento. O sea, él nació ciego, nunca había mirado, no sabía lo que era el color de las cosas, la luz, las dimensiones, la profundidad, él no sabía nada porque nunca había visto. Lo único que sabía y sabía hacer muy bien era escuchar. Usted sabe que las personas no videntes desarrollan un montón de habilidades como el tacto, el oído es uno de ellos. Y dice que él escucha que Jesús está cerca, que está pasando por ahí. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre empieza a gritar. Imagínese tal vez un momento en el que Jesús estaba conversando, no sé si le ha sucedido, usted está conversando y un niño empieza a llorar en ese instante, qué incómodo, ¿verdad? O empieza a sonar un pito de un vehículo, o empieza el teléfono a sonar, qué inoportuno. Pero dice que este hombre empieza a gritar, y lo que él gritaba era, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Dice la palabra de Dios que la gente le dijo, cállese. Y dice que la gente le gritaba, cállese. Pero la palabra de Dios dice que Bartimeo, en lugar de quedarse callado, gritó con más fuerza. Gritó con más fuerza que aquellos que le decían que se callara. Que aquellos que le decían, eso no funciona, eso no sirve, no insista, no sea necio, Dios tiene otras cosas más importantes. Dice que él gritó más fuerte, a tal punto que Jesús lo oyó. Y dice la palabra que Jesús se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron y entonces dice la palabra que le dijeron, anímate, vamos, él te llama. Con suerte los mismos que le habían dicho que se callara, los mismos que le habían dicho que no fuera necio, que no fuera inoportuno, ahora le estaban diciendo, anímese, él te llama. Y dice la palabra que Bartimeo echó a un lado la capa con la cual él se cubría. Y esto tiene un gran simbolismo. Se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le pregunta puntualmente, ¿qué quieres que haga por ti? Y este hombre, le dice, mi Señor, quiero ver. Qué importante tener claro lo que pedimos a nuestro Dios. Y Jesús sana a aquel hombre. Yo creo que hay al menos 3 enseñanzas puntuales que podamos aprender de este pasaje. La persistencia. Persistir hasta obtener lo que anhelamos. Este hombre gritó hasta que Jesús lo escuchara. Pese a la multitud, pese al bullicio, él no desistió. Y cuando la situación se puso en contra, gritó con más fuerza. La segunda cosa que podemos aprender de este pasaje es que debemos estar dispuestos a soltar algo bueno para obtener algo mejor. Se lo repito, usted y yo debemos estar dispuestos a soltar algo bueno para obtener algo mejor. Esta capa que este hombre ciego utilizaba, primero lo identificaba claramente como una persona ciega, pero cubría su cuerpo de las inclemencias del tiempo. Él podía pasar la noche, sufrir las situaciones de los desiertos, de estas tierras áridas, calor extremo, frío extremo, tormentas. Lo mejor que él tenía en su vida, su posesión más valiosa, era aquella capa que soltó y dejó abandonada. Para un ciego, extraviar su capa era una situación caótica. ¿Cómo la iba a encontrar? ¿Cómo la iba a localizar? Su posesión más valiosa. ¿Estás dispuesto a soltar algo bueno para obtener algo mejor? Y vea que no le estoy hablando de situaciones que tienes que cambiar en tu vida, que yo sé que usted sabe que debes cambiar. Situaciones que hay en tu vida que deben ser corregidas. Pero hoy no estamos hablando de eso. Te hablo de cosas que no son malas en sí, pero cosas que afectan tu tiempo, que afectan el tiempo que pasas con Dios. Porque aquellos minutos que pierdes los podrías utilizar clamando a Dios para que esta situación cambie, para que cosas ocurran en tu vida. La tercera cosa que nos enseña este pasaje es que debemos pedir de manera específica. Jesús le pregunta que qué quería. Qué interesante. Cualquiera diría, bueno, pues el ciego no veía, pero Jesús sí veía bien y a miles luces se podía notar que lo que él necesitaba era un milagro de sanidad en su vida. Pero Jesús se lo pregunta. Porque tal vez él quería otra cosa, tal vez quería una limosna, una posesión, un terreno, una esposa, hijos, no sabemos.
Dios quiere que tú seas específico en la manera en la que oramos. Estamos acostumbrados a tener las cosas rápido, a pedirle a Dios y queremos respuestas instantáneas de nuestras oraciones, y cuando la situación no se da, desistimos. No somos claros con Dios, no perseveramos en la oración. Lo primero que debemos de tener es ser claros en nuestros objetivos, en las metas que tenemos para la vida, en lo que realmente queremos alcanzar, para ser claros con Dios en lo que le pedimos. Porque podría ser que el día de hoy le estás pidiendo una situación, qué sé yo, no sé, se me ocurre, alguien le pide a Dios un cónyuge, una esposa, un esposo, y a los días le pide otra cosa, le pide un carro, un vehículo, un trabajo, completar su estudio. O sea, seamos claros, tengamos objetivos claros. ¿Para qué? Para ser insistentes con Dios. Hay un acuerdo que se llama el acuerdo de la voluntad de muchos. Dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo y lo piden al Padre, esto será hecho. Por eso es importante. En las madrugadas hay un tiempo de oración, y algunos se han cansado y han dicho, pero es que siempre se ora por lo mismo, siempre se pide de la misma manera. Algunos hasta han pensado, bueno, es que esto parece que estamos rezando, es repetitivo. Bueno, es que tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos en lo que estamos pidiendo a Dios. Estamos viviendo una situación delicada que nunca antes se había vivido, y tenemos que ponernos de acuerdo. Es increíble que a veces conocedores de la palabra tengan estas posiciones, pero bueno, para eso está, para darnos luz. Tengamos siempre presente que solo nos limita lo que podamos creer. Así que Dios está dispuesto a hablarte, Dios está dispuesto a contestar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su vida, que Dios guarde y proteja cada familia en este país, en nuestros países vecinos y en el mundo. Que Dios guarde su vida.